castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acosanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada, que con él todo es perdido. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, y pues él solo es Dios, él triunfa en la batalla. Aun si están demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Así puestos de pie, vamos a tener el llamado a la adoración. Vamos a adorar al Señor en esta tarde leyendo de Salmo 61. Salmo 61, un salmo de David. Salmo 61, que dice así: Oye, oh Dios, mi clamor, y mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día.
Señor, te damos gracias que tú eres la roca que es más alta que nosotros, que tú has sido nuestro refugio y la torre fuerte delante del enemigo. Te damos gracias que estamos seguros bajo la cubierta de tus alas. Te damos gracias, Señor, que tú eres nuestro Dios y que tú nos proteges a nosotros como protegiste a David hace 3000 años. Y, Señor, hemos venido en esta noche para levantar en alto tu nombre, para adorarte de todo corazón. Pedimos, Señor, que nuestra alabanza sea grato delante de ti y que tú seas glorificado por cada parte de esta reunión en nuestros corazones. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les voy a invitar a que cantemos el himno que dice: Tú dejaste tu trono y corona por mí. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición, para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanza sublimes los cielos darán, cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz me dirá de las nubes venir, al hogar celestial junto a mí. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Muchas gracias, pueden tomar sus asientos y vamos a cantar el himno que dice: solemne resuenen las voces de amor. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo trevo tenor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad
divino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adoradle su grey, es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Las damas, por favor. Caballeros, notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Muchas gracias, pueden tomar sus asientos. Vamos a dejar ahora que venga el pastor Reinaldo Self a traernos el mensaje de la palabra de Dios. Buen día, hermanos. Bienvenidos a nuestro tiempo de prédica otra vez en esta semana. Hemos llegado a un pasaje anticipado para algunos de ustedes que se encuentra y comienza con 1 Corintios 7, versículo 8. Vamos a comenzar ese párrafo hoy. Realmente mi plan ya en este momento es predicar el párrafo en 3 mensajes. Es un tema bastante importante. Vamos a ver lo siguiente, que el pasaje en sí, 1 Corintios 7, 8 a 16, no es difícil de entender. No es complicado realmente, es muy claro lo que dice. Y vamos a ver eso, que no es muy complicado, pero es un tema con mucha controversia. Hay controversia exegética, que eso significa cómo interpretamos el pasaje. Quiero que entiendan 2 términos que vamos a hablar creo que la semana que viene o en el próximo mensaje más, que es la palabra exégesis, que significa sacar del texto. Nosotros interpretamos la Biblia exegéticamente, sacamos lo que dice la Biblia y lo predicamos. Hay otra palabra que se llama exógesis, que significa agregar al texto, imponer al texto, poner algo en el texto que no está. Y en este pasaje, si practicamos exégesis, el texto es fácil. Pero muchos hombres que considero muy buenos hombres, por distintas razones que probablemente hablaremos más en el segundo mensaje, han practicado exógesis, han agregado al texto y se ha confundido. Entonces hay controversia exegética, hay controversia eclesiástica. Nosotros tenemos iglesias hermanas con las cuales tenemos mucha comunión que no comparten nuestro entender de este pasaje, de este tema. Tenemos comunión con ellos. A veces tenemos alguna controversia cuando un miembro de una de esas iglesias viene a nuestra iglesia y quiere ser miembro y se complica, pero son buenas iglesias. Pero por distintas razones no están de acuerdo con lo que nosotros entendemos de este pasaje, de este tema. Hay una controversia cultural. Cuando examinamos la interpretación del pasaje de hoy y otros pasajes paralelos, vemos mucha cultura y mucho pragmatismo. Puedo ver que las personas dicen, y le voy a decir en este mensaje, que ellos dicen, entiendo que el pasaje dice esto, pero por razones pragmáticos no puedo aplicarlo en mi iglesia. Es uno de los pocos temas que he escuchado buenos hombres de Dios en varias ocasiones decirme a mí, estoy de acuerdo con tu interpretación, pero no puedo aplicarlo en mi iglesia. Muy triste eso. Sin embargo, es muy común. Entonces hay controversia cultural y un problema de pragmatismo. Hay controversia puntual en el sentido de que hay mucha presión a nuestra iglesia y a mí mismo a aflojarnos en cuanto a lo que la Biblia dice sobre este tema. Por eso voy a dedicar 3 mensajes. Creo que es sumamente importante para nuestra iglesia
que volvemos a marcar las verdades que vamos a comenzar hoy, afirmando nuestro entender de la palabra de Dios y nuestra práctica que está de acuerdo con la palabra de Dios. También hay mucha controversia práctica, como mencioné antes. Viene una persona de otra iglesia donde le enseñaron otra cosa. Es más, en otras iglesias a veces le animan en mi opinión y lo que vamos a ver en la Biblia, les animan a pecar. Y después vienen a nuestra iglesia y le decimos, no, eso es pecado. Y están a veces sorprendidos. A veces me dicen, yo pensaba que era así, pero el pastor de allí me dijo que estaba bien lo que estamos haciendo. Entonces, es muy práctico. Y práctico en el sentido de que poner en práctica lo que la Biblia dice sobre el tema de hoy afecta vidas. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el tema de hoy es muy importante, aunque yo creo que van a ver que no es difícil entender el pasaje. La última persona que estaba asistiendo a nuestra iglesia, que tuve que hablar de este tema, se enojó y me dijo esto. Me dijo, están en pecado como iglesia con esta creencia. Están en pecado. Y me dijo, yo voy a mostrar que es pecado. Voy a investigarlo bien y mostrar su pecado. Y no volvió nunca más. Tampoco me comunicó para mostrarnos nuestro supuesto error. Así que es muy práctico y muy importante. Ahora, vamos a evaluar el pasaje en sí, que es 1 Corintios 7, 8 a 16. Vamos a evaluar ese pasaje. Y vamos a leerlo ahora mismo para saber de qué se trata. 1 Corintios 7, 8 a 16, aunque no vamos a ver todo eso, no vamos a examinar todo hoy. Dice así, Pablo dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Vamos a ver este pasaje en estos tres mensajes. Vamos a ver también pasajes paralelos. Vamos a ver también pasajes que algunos consideran ser controversiales. Vamos a tratar de ver todo el tema en estas 3 semanas, realmente mirando en absolutamente todo texto que trata con el tema. Me gustaría hacerlo todo hoy para que sea completo, pero es imposible por el tiempo que debemos dedicar cada semana a esto. Pero nuestra meta es encontrar la verdad de Dios, no la verdad eclesiástica, no la verdad cultural, no una verdad relativa, sino la verdad de Dios. Y eso es nuestra meta, eso es lo que pensamos hacer. Ahora, en este texto, Pablo va a presentar 4 situaciones o 4 casos, 4 situaciones, 4 casos puntuales. Recuerden que vimos en capítulo 7, versículo 1, que Pablo ha comenzado a contestar preguntas que le habían enviado los corintios. Dijo, en cuanto a las cosas de que me escribiste, y él comienza a contestar. Ahora, en el párrafo que hemos visto, Pablo va a hablar de 4 situaciones sobre el cual ellos han preguntado. Ahora, mírenlos, porque quiero que lo vemos, que vamos a ver esto sobre 3 mensajes. En primer lugar, en versículo 8, la situación es esto. ¿Qué deben hacer los solteros y viudas? ¿Qué deben hacer los solteros y viudas? ¿Deben casarse? ¿Deben quedarse solos? ¿Qué deben hacer? Comenzando en versículo 10, vamos a ver si los casados pueden divorciarse y casarse de vuelta.
Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y sigue con la instrucción. Entonces, en el caso de dos creyentes, de dos personas casadas, perdón, pueden divorciarse y casarse. Número 3, comenzando en versículo 12, la situación es esto. Si uno se convierta y mi esposa o el marido no se convierta, ¿se debe divorciar? Se debe divorciar por causa de eso. Y la cuarta situación es esta. Si uno se convierta y su cónyuge incrédulo quiere divorciarse, ¿qué debo hacer? En el caso de que yo me convierto y mi esposa no, y ella quiere divorciarse porque yo me convertí, ¿qué debo hacer? Ahora, hoy vamos a ver situación 1 y 2 en versículos 8 a 11. Y vamos a ver en estos mensajes que en este párrafo Pablo contesta preguntas prácticas sobre el matrimonio, el casarse, la separación, el divorcio y sobre casarse de nuevo. Vamos a ver esto. Voy a mencionar esto de vez en cuando. Esto es como mi título o mi lema. Vamos a ver 4 situaciones. Vamos a ver 6 mandatos de Dios. Y vamos a ver 4 mentiras que algunos agregan a este pasaje. 4 mentiras que están agregados por exógesis, que nosotros tenemos que ver que no están en el texto, pero si lees comentarios probablemente mencionan algunos de ellos. Entonces vamos a ver 4 situaciones, 6 mandatos imperativos de Dios, y vamos a observar 4 mentiras que algunos agregan para acomodar a la cultura. Ahora, entonces tenemos que examinar con cuidado el texto para obedecer los 6 mandamientos y para evitar los errores o las mentiras. 4 situaciones, 6 mandatos que tenemos que obedecer, 4 mentiras para rechazar. Hoy veremos 2 situaciones con 3 mandatos y 2 mentiras. Voy a leer otra vez, comenzando el versículo 8, el texto para hoy. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Vamos a ver en primer lugar, el primer caso, versículos 8 y 9, el caso de los solteros y las viudas. Ahora, la interpretación es sencilla. Comenzamos con la interpretación sencilla de este pasaje. Pablo está dando instrucciones, versículo 8, a los solteros y a las viudas. Los solteros y las viudas. Ahora, eso parece re fácil, pero debemos nosotros mirar en quiénes son estos solteros y estas viudas. Por ejemplo, ¿por qué no dice viudos y viudas? ¿O por qué dice solteros y después está marcado en especial las viudas? La palabra solteros es una palabra en griego que es agamos. Gamos significa casado. A es el negativo. Entonces la palabra significa no casado. ¿Cómo está utilizado esta palabra en la Biblia? La verdad es que la palabra hagamos se ve 4 veces en toda la Biblia y esas 4 veces están en este párrafo. Perdón, en este capítulo. Solamente en este capítulo se usa esta palabra. Entonces, si vamos a entender quiénes son los solteros, debemos ver cómo son en este pasaje. Ahora, en primer lugar, acá en versículo 8, si lo miramos así nomás, entendemos que son las personas que no se han casado, los solteros. Cuando nosotros usamos la palabra solteros, y creo que está bien traducido, estamos hablando de personas que nunca se casaron. Si fuera hablando de divorciados, podría haber dicho divorciados. Si estaba hablando de viudos, podría haber dicho viudos. Había una palabra para eso, pero dice solteros, los que nunca se casaron. Se ve la palabra otra vez en versículo 10, donde dice, versículo 11, donde dice, si se separa, quédese sin casar. La palabra sin casar allí es hagamos, quédese sin casar. Ahora, en este caso sí está hablando de un divorciado, según versículo 11, pero la palabra hagamos está utilizado como parte de un mandato de quedarse sin casar. Así que debemos entenderlo como una persona que se divorció, pero es el estado en el cual tiene que quedarse sin casado. Ahora, en versículo 32 lo vemos otra vez,
Y vamos a llegar allí en algún momento, pero Pablo dice así: quisiera pues que estuviese sin congoja el soltero, hagamos, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Allí está diciendo, me gustaría que estuvieran sin cuidados, sin complicaciones, ¿qué quiere decir? Y el contraste es, la persona, dice el soltero, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces, está diciendo que el casado está con congojas, tiene que cuidar de su esposa, tiene que cuidar de su familia, tiene que cuidar de las cosas. En este caso es el hombre. Y el contraste de eso es, hagamos que el soltero que no tiene cuidado de esas cosas puede cuidar de las cosas del Señor. Entonces la palabra claramente en versículo 32 está hablando de varones solteros, en este caso, que nunca fueron casados. El cuarto ejemplo del uso de esta palabra está en 7:34. Miren allí, debe estar cerca en tu Biblia. Esto es para las mujeres. La palabra dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Entonces dice, hay diferencia entre la casada y la doncella, diferencia entre la casada y la la mujer no casada. Pero después sigue, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora, siempre contraste es entre la primera parte, la casada, la hagamos, soltera, no casada, y después dice la doncella. Ahora, la segunda vez que dice doncella es otra palabra. No es la palabra hagamos, es la palabra virgen. La virgen tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en su cuerpo como en el espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. Entonces, otra vez tenemos el mismo contraste en el mismo versículo y simplemente está sustituyendo la palabra hagamos con la palabra virgen, porque los hagamos eran las vírgenes. Entonces, tenemos 4 usos de la palabra. La palabra claramente está hablando de personas no casadas y aún podemos decir que es personas nunca casadas. Entonces, todos los que no son ligados con un hombre, capítulo 7, versículo 39, si están allí todavía, dice la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Entonces, cuando Pablo comienza el versículo 8 y dice, digo pues a los solteros, está hablando de los que nunca fueron casados. Es lo que significa la palabra. Es lo que cualquier persona diría. Es lo que la mayoría de los comentarios dicen. Más adelante le voy a decir lo que algunos dicen con esa palabra. Y dice, y las viudas. Ahora, ¿por qué hay una categoría especial para viudas? Si las viudas, según 7:39, ya no están ligados con un hombre porque el hombre murió, entonces está libre para casarse, ¿por qué menciona en especial a las viudas? Creo que la razón es porque las viudas en el Nuevo Testamento son una categoría especial. No sé si conocen bien o si se acuerdan de 1 Timoteo capítulo 5, que la iglesia estableció una categoría de viudas de verdad. Y las viudas de verdad tenían ciertos requisitos y la iglesia tenía la responsabilidad de cuidar de las viudas de verdad si cumplieron con esos requisitos y su familia no estaba en condiciones para cuidarlos. Entonces, en 1 Timoteo 5:3, por ejemplo, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces, no está diciendo que hay viudas y no sabemos quién es viuda, quién no es viuda, sino si son viudas según los requisitos del oficio de viuda dentro de la iglesia. En versículo 5 dice, más la que en verdad es viuda, etcétera, está hablando de la viuda de verdad. En versículo 9 de 1 Timoteo 5 dice, sea puesta en la lista, ¿qué lista? La lista de viudas en verdad, sea puesta en la lista solo las viudas no menores de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra.
Entonces, allí vemos que cuando Pablo dice, y las viudas, está hablando de las viudas de verdad, las viudas en la lista, las viudas que cumplieron con los requisitos que vemos en versículos 9 y 11. También Pablo dice de ellos en versículo 14 de 1 Timoteo 5, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, la viuda joven que no está en la lista, deben casarse, dice Pablo. Y aparte de eso están las viudas de verdad que han quedado solo. Entonces, ¿a quién está dirigido esta primera instrucción? Pablo está hablando a los solteros que nunca se casaron y a las viudas que se casaron, pero su marido ha fallecido. En 7:39 hay instrucciones especiales para las viudas. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichoso será si se quedare así y piense que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces él dice, recomiendo que se quede sola, pero puede casarse porque como murió su marido, está libre, ya no está ligada más, y entonces puede casarse. Y el único requisito allí es que sea en el Señor, que sea que se casa con un creyente. Entonces, Pablo se dirige a los solteros y a las viudas. ¿Y qué es su mensaje? Él les da dos opciones, dos posibilidades para la vida de los solteros y las viudas. Primero, en versículo 8, él dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. O sea, la primera opción que él los ofrece es que ellos se queden como él. Ahora, a veces uno enseguida quiere decir, bueno, entonces él quiere que sean solteros, que sigan como Pablo. Eso es verdad, pero solamente parcialmente verdad. Porque si miramos en el contexto de versículo 9 y también versículo 7 que vimos la semana pasada, no era solamente ser soltero. Déjame leer versículo 7. Pablo dijo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y ahora en versículo 9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemado. Entonces, cuando Pablo dice, yo recomiendo a los solteros y a las viudas que fueran como yo, está diciendo que siguen siendo solteros y que tengan el don de continencia. El don de continencia es definido como un don de Dios, un regalo de Dios que incluye dominio propio, control de los impulsos. Una persona que puede estar soltero sin ser tentados a pecar en esa área, que era tan problemático en Corinto y también es en nuestro día. Entonces, una opción, si eres soltero, es quedarte soltero si tenés don de continencia y no estás tentado a pecar en esa área. Pablo lo tenía y Pablo estaba contento así. Eso es la primera opción. Ahora, la segunda opción, versículo 9, es casarse. Si no tienen el don de continencia, si no lo tienes, y si te estás quemando, dice, si estás quemando, la palabra allí realmente significa quemarse, significa fuego, pero la idea de Pablo es quemarse en pasiones y en deseos sexuales. Es un verbo en tiempo presente que significa estás continuamente luchando con tus pasiones, quemándose con deseos sexuales. Entonces, en ese caso, él dice en versículo 9, mejor es casarse. Pero quiero que vean acá que no solamente dice eso, sino ahora eso es la instrucción, pero miramos en el primer mandato. El mandato se encuentra en versículo 9, es cásense. Es un imperativo. El único mandato en este caso es un mandato condicional. O sea, no condicional en si lo obedecemos o no, sino condicional en esto. Si eres soltero o viuda, si no tienes don de continencia, si te estás quemando en pasiones en tu estado continuo, entonces Pablo le da un mandato, cásense. No es una opción en ese caso, es algo que Dios te manda hacer. Tienes que casarte. Ahora, algunos de ustedes
solteros me dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con eso y quiero seguir el mandamiento, pero tengo que tener con quién casar. Entonces, yo quiero agregar aquí, en nivel pastoral, mirando en lo que está diciendo, que no te cases con cualquiera. Ya vimos en 7:39 que todos debemos casarnos en el Señor, en el Señor. Siempre tenemos que casarnos con un creyente. 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, este mandato no significa andar a casarte con la primera persona que encontrás, tiene que ser un creyente. También significa que debes salir en búsqueda de, o sea, con la intención de obedecer el mandamiento de casarse con la primera persona disponible. Vos primero tenés que ir preparándote a ti para este momento de casarse. Tenés que orar por la persona que Dios tiene para ti. Tenés que esperar en el Señor. Pero tu intención y tu reacción en el momento que el Señor provee es casarte, porque en esta situación, casate porque no tienes el don de continencia, no tenés dominio propio, no estás controlando tus apetitos, pero estás soltero, casate. Eso es el mandato de Dios. Ahora, déjame agregar también que esto no es el único propósito del matrimonio. Vimos la semana pasada que Génesis 1:28 enseña que el matrimonio es para procrear, para reproducir, para que siga adelante la especie. Otro propósito encontramos en Génesis 2:18, que es compañerismo. El hombre, no es bueno que el hombre esté solo, y la mujer es su ayuda idónea, compañerismo. Vimos en Malaquías 2:15 que Dios quiere una herencia para él. Quiere que criamos a nuestros hijos en la amonestación del Señor y que sea para la gloria de Dios. En Efesios 5 vimos que el matrimonio es sagrado porque es una ilustración del amor agape, no condicional, permanente de Jesús hacia su iglesia. Y si el matrimonio no es permanente, entonces no ilustra lo que el Señor quiere que ilustre. Y vimos también la semana pasada que el matrimonio es para placer. Las relaciones íntimas son para disfrutar, para placer. Entonces, no es el único propósito para casarse, pero Pablo está diciendo acá, solteros y viudas, si pueden estar como yo, me parece bien. Dice, bueno les fuera, que bueno les fuera. Sería bueno. Así son como yo. Y va a hablar de eso más adelante, que pueden servir al Señor con todo su ser. Pero si eres soltero, sin don de continencia, quemándote constantemente con pasiones, mandato, casate, casate. Eso es el mandato de Dios, el único mandato en estos dos versículos. Entonces, hemos visto la instrucción, es sencillo, no es complicado. Hemos visto el mandato, no es complicado entenderlo. Pero ¿dónde está la mentira? Ahora, yo miro en esto y digo, ¿dónde puede haber confusión acá? Es muy fácil y no es muy complicado porque alguien va a querer confundir esto. Ahora, déjame decir, yo estaba en una clase tomando una materia sobre este tema y escuché al profesor decir esto. Él dijo, acá cuando digo pues que los solteros y las viudas, que los solteros los hagamos no casados, esos son los divorciados. Esos son los divorciados. En ese momento, que debe haber sido como hace 10 años, nunca había escuchado eso. Me extrañó y yo lo miré y digo, pero eso no es lo que dice, no es lo que significa la palabra. Leí un comentario, no le voy a decir de quién, pero le voy a decir esto. Es un comentarista que ustedes conocen, que ustedes respetan, que yo respeto, pero casi me caigo de mi silla en el escritorio cuando leo lo que él dice de versículo 8. Él dijo lo siguiente. Dijo, Pablo está hablando a personas que fueron divorciados antes de conocer a Cristo. Él saca eso, versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Y el comentarista, famoso, conocido, y que yo respeto mucho, pero no acá, está totalmente equivocado. Él dice, Pablo aquí está hablando de los que fueron divorciados antes de conocer a Cristo. Ahora, mírelo. Decime dónde ves un divorciado. Decime dónde ves a alguien antes de conocer a Cristo.
No lo vas a encontrar. Esto es exógesis. Esa persona lo agregó a la Biblia porque quería eso, porque si fuera así, entonces, ¿quiénes pueden casarse de nuevo? Todas las viudas, perdón, todos los divorciados que se están quemando. Casi no quedaría ningún divorciado que no estaría permitido casarse de nuevo. Entonces, tengo que preguntarme también si estás diciendo, digo pues a los divorciados que bueno les fuera quedarse como yo, que está diciendo que Pablo fue divorciado también. O sea, hay un montón de problemas si nosotros agregamos a este pasaje una cosa que no se encuentra en el pasaje. El versículo allí no dice nada de divorciados, sino dice nada de antes de ser creyentes. Y también contradice lo que vamos a ver en versículo 11, cuando dice, y si se separa, hay solamente dos opciones: quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Ya vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, cambiar esa palabra, solteros, a divorciados, no tiene base ni gramáticamente, ni en el contexto, y es exógesis. Hay que agregar ideas que no se encuentran. Es interesante que algunos comentaristas que aceptan divorciarse de nuevo, la gran mayoría dicen que eso es un juego de palabras, decir que solteros acá significa divorciados. Pero recuerden que si fuera así, entonces ¿por qué hablamos del tema? Todos los divorciados que hay pueden casarse de nuevo si tienen pasiones, si tienen deseos sexuales. Es absurdo y es exógesis. Ahora, me preguntas, ¿por qué alguien quiere agregar una cosa así? Yo me pregunto lo mismo, porque me extraña, me parece tan raro, porque es totalmente sin sentido y son personas normalmente que saben mejor. Le voy a decir por qué. En mi opinión, porque lo que he observado, escribí una tesis sobre esto una vez, no está basado en lo que la Biblia dice. Está basado en pragmatismo, está basado en la cultura eclesiástica. Está basado en cómo acomodar a tantos divorciados que hay en muchas iglesias. Yo conozco iglesias donde 30-50% de los miembros son divorciados y casados de nuevo. Si la Biblia no permite eso, ¿qué se hace con una iglesia así? Yo me acuerdo hace años atrás hablamos de este tema con un pastor. Era un pastor de una iglesia que nos sostiene, una iglesia que nos sostenía por muchos años. Y hablamos de este tema. Esto es lo que me dijo. Me dijo así: si pensás que podés ministrar en Estados Unidos y no acomodar a los divorciados y los que están casados en segundas nupcias, es para matarse de la risa. No tendrías ningún ministerio. Ahora, ¿algo bíblico allí? No. Él no me habló de si la interpretación mío fue correcto. No me habló de otra interpretación. Simplemente me dijo, no podés ministrar en Estados Unidos si no acomodás a los que se divorciaron y se casaron en segundas nupcias. Es para reírse. No podía tener ningún ministerio. Bueno, perfecto. Entiendo su punto, pero no me cambia el punto de vista que saco de la misma palabra de Dios. Es pragmatismo. Hay un autor que se llama William Heath, un profesor de una facultad bíblica, que escribió un libro junto con otro autor, tomando la posición de que era imposible divorciarse y casarse de nuevo como creyente, pero después escribió un artículo que se llama así: Jesús y el divorcio, ¿cómo se ha cambiado mi posición? Entonces él cambió su posición para permitir que los creyentes se divorcien y se casen de nuevo. Esto es lo que él dijo. Dijo, no tuve una respuesta bíblica para las dilemas prácticas causados por una conclusión de no poder casarse de nuevo. ¿Qué es lo que le cambió su idea? ¿Era la exposición de las Escrituras? ¿Era la palabra de Dios? No, era la incomodidad de decir a la gente que estaban en pecado y todas las consecuencias prácticas que eso producía, que son muchas. Admito que es difícil eso, es un tema muy difícil. Es un tema que tiene muchas complicaciones en la familia. Pero ¿por qué cambió?
cambió porque no quería luchar con esas dificultades, con esos dilemas, según él, producido por la Biblia. Entonces cambió su posición. Era pragmático y cultural, totalmente, pero no estaba basado en la palabra de Dios. Entonces, el resumen de este primer caso, la primera situación, es que Pablo habla a los que nunca fueron casados y las viudas, y les dice, es bueno quedarse solteros como yo, si tienen el don de continencia como yo, y si no tienen el don de continencia, casate. Pero observa en versículos 8 y 9, no hay ninguna referencia a ningún divorciado. Búsquenlo, mírenlo, traten de encontrarlo. No está. Así que no tiene nada que ver con ese tema, pero sí tiene que ver con qué deben hacer los solteros y las viudas. Eso es la primera situación. Ahora, pasamos a la segunda situación, que hoy solo vamos a ver a dos, en versículos 10 y 11. ¿Qué pasa con los casados? Vamos a leerlo de vuelta, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Otra vez, estos dos versículos tienen una interpretación sencilla, no es complicado. Son instrucciones dirigidas a los casados. Es simple. A los que están unidos en matrimonio. Está hablando a los casados. Después Pablo dice en versículo 10, mando no yo, sino el Señor. Él dice, yo voy a decirles lo que dice el Señor. Yo voy a citar al Señor, voy a hablar con la autoridad del Señor mismo. Ahora, ¿qué es lo que el Señor mismo ha dicho? Escuchen bien esto, lo vamos a ver otra vez antes de terminar hoy. Lucas 16, 18. ¿Qué dijo Jesús? Todo el que repudia a su mujer, déjame aclarar, la palabra repudiar significa divorciarse, siempre. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, con la divorciada del marido, adultera. Eso es lo que dijo Jesús. En Marcos capítulo 10, versículo 2, dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Allí estaba la pregunta que vamos a ver aquí, si era lícito, si fue permitido que el marido se divorcie de su mujer. Y Jesús contestó así. Dice que en el principio no era así, y estoy ahora en Marcos 10, 8, dice que a los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y le dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así que allí Jesús dice, mi enseñanza es esto. Y agrega lo que dice Génesis cuando dice en Marcos 10, 9, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, mandato. Vamos a verlo en unos momentos en más profundidad. Y más adelante dice, si cualquiera que divorcia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, Pablo tenía la enseñanza de Jesús y él dice, yo no voy a dar mi opinión, voy a dar la opinión del Señor. ¿Y qué es lo que dice? Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. No se vaya, no se separa, no se aleja. Realmente la palabra ya había llegado a ser un término técnico para divorcio. Mi mandato de parte del Señor es que la mujer no se divorcie de su marido. Y va a decir más adelante que el marido no abandone a su mujer, que significa que no le suelte, que no lo eche, que no le despide, que no le cancele, que no se divorcia. Entonces, otra vez tenemos en los dos casos en el mundo romano, la mujer podía iniciarlo, el hombre también podía iniciarlo, y Pablo dice que ninguno de los dos lo inicie. Ahora, quiero que observen que la palabra en versículo 10 no se separe y la palabra en versículo 11 no abandone, no son imperativos, no son mandatos. Cuando Pablo dice mandos, no yo, sino el Señor,
Después, esas palabras no son mandatos. Hay otros mandatos acá. Y lo que viene del Señor es todo esto. Todo del Señor. Pero aquí está dando el caso. La mujer no debe separarse del hombre. Y el hombre no debe abandonar a la mujer. Son subjuntivos condicionales. Es en el caso de que, si fuera así, en el caso de que se separan. Bien, entonces, ¿dónde están los mandatos? Versículo 11. Que no se separe, y allí está el condicional. Y si se separe, si en el caso de se separe, subjuntivo en el caso de dos cosas. Hay dos opciones. Y es muy importante ver aquí que no hay tres opciones. ¿Cuáles son los dos si se separe un matrimonio? Primero, primer mandato, quédese sin casar. La palabra quedarse significa permanecer, continuar, vivir. Es algo que te quedas solo, permaneces solo, continúas solo, no casado. Tiempo presente, no casado para siempre, sino viene la segunda opción, es permanente. Ahora es importante jóvenes, es importante casado, date cuenta cuando te casas que es para siempre y date cuenta que si se separe, no debes pensar voy a separarme y buscarme otra mujer o buscarme otro hombre. Si en el caso de separarse, aceptad que vas a estar solo, menos si podés llegar al número 2, que es reconciliarse con su marido. No hay otras opciones. No se presenta una excepción. No dice esto lo creemos menos si la cultura dice otra cosa. Sino Pablo está diciendo a pesar de la cultura de Corinto, a pesar de la práctica de algunos de ustedes ya en la iglesia, aunque sea legal, porque lo que Jesús está marcando, siempre está marcando como legal de divorciarse, casarse de nuevo, es todo legal delante del gobierno, aunque sea así, si vos te separes, si vos te divorciás, versículo 11, quédate sin casar, mandato. Ahora hay una segunda opción, versículo 11, otro mandato, otro imperativo, reconcíliese con su marido. Eso es la segunda opción. Ahora, mire una cosa. Si vos te divorciás y te casás con otro, ya no va a ser posible reconciliarse con tu marido. Ponete que vos te convertís y te divorciás de tu marido, o él te divorcia de ti. Y vos decís, bueno, ya está, voy a casarme con otro. Y te casás con otro, y tu primer marido se convierta. Y ahora debes reconciliarse con él, pero ¿ahora qué vas a hacer? No hay excepciones acá, no hay cambios. Dice, segunda posibilidad, reconcíliese, mandato, con tu marido. Reconciliarse es un cambio, un intercambio, es cambiar de hostilidad a amistad. Y es un verbo aorista que significa que es una acción completa que te quedas reconciliado con tu marido. Yo conocí una vez un hombre que me ayudó con algunas cosas en mi vida. Me acuerdo, un hombre que respetaba mucho. Él me contó esta historia. No voy a dar todos los detalles, pero fue muy, muy interesante su historia. Él se había casado siendo inconverso, él y su esposa. Y bueno, tenía muchos problemas en su matrimonio. Y al final su matrimonio no siguió adelante y ellos se divorciaron. Él estaba solo. Después su papá estaba muriendo y él estaba solo porque no tenía su familia. Y su papá estaba muriendo. Después de que su papá murió, él estaba con mucho problema en su vida y se acordaba que había un pastor que vino a atender a su papá constantemente antes de su muerte. Y él, sintiendo alguna necesidad espiritual, se comunicó con ese pastor y le preguntó al pastor por qué atendió a su papá en esa manera, y comenzaron a hablar. Y bueno, sin contar toda la historia, ese pastor lo llevó a Cristo y él aceptó a Cristo como su Salvador. Después le discipuló, comenzó a crecer. Y él me dijo así, un día pensaba que el Señor me estaba diciendo, vos tenés que hablar con tu ex esposa de Cristo.
Y él me dijo, yo dije, yo no voy a hablar con ella de Cristo. Ella, mira, ella no va a aceptar nada de mí. Pero él dijo, tuve la carga, que creo que vino del Espíritu Santo que necesitaba hacerlo. Entonces dijo, una vez fui a buscar a mis hijos, que era mi turno tener a los hijos, y yo iba a la iglesia. Y yo le pregunté a mi esposa, ¿querés ir a la iglesia conmigo? Y ella dijo, no, en ninguna manera, no quiero ir a la iglesia contigo. Y él me dijo, yo salí allí y dije, ¿viste, Señor? ¿Viste? Yo sabía que no iba a querer saber nada. Pero me dijo que 3 semanas después le invitó de vuelta. Y a su sorpresa, ella dijo, espéreme 5 minutos y ya vamos. Ella fue, se cambió, fueron a la iglesia. Ella se convirtió. Ellos se casaron de vuelta. Y ellos están sirviendo al Señor hasta el día de hoy. Eso no hubiera podido pasar si ellos se hubieran casado con otros. No fueron creyentes, realmente fue la protección de Dios que ellos siguieron estos mandatos sin darse cuenta. Pero qué lindo, qué linda historia, qué linda verdad y qué contento que fue este hombre sirviendo al Señor con su esposa. Este pasaje te da esas 2 opciones. Quédate solo, mandato. Reconcíliate con tu marido, mandato. Y no hay excepciones. No hay otra opción. Mírenlo, observen a ver si ves otra opción. Entonces, eso es la situación. Esos son los mandatos. ¿Cuál es la mentira? Bueno, vi a algún comentarista que dijo que cuando dice, pero a los que están unidos en matrimonio, que él agregó así, los unidos en matrimonio legítimamente. Entonces él quiere imponer al texto que en algunos casos, en este caso, que solamente tiene 2 opciones, es porque están casados ilícitamente. Pero no dice eso. El hombre pone eso porque quiere abrir una puerta a más excepciones. Leí más de un comentarista que decía o implicaba estas palabras. Ellos dijeron, Pablo nos da 2 excepciones, pero es porque Pablo no sabía de Mateo 19. Pablo no sabía de Mateo 19 que había una excepción. Entonces Pablo acá nos da estos 2 porque él es ignorante del otro. Yo me pregunto, si Pablo no sabía el Espíritu Santo. O sea, la palabra de Dios se contradice que aquí hay solamente 2 excepciones y hay otros, pero un autor no sabe lo que el resto de la Biblia dice. No tiene ningún sentido eso. Realmente es cuestionar la inspiración de las Escrituras. Entonces, hay otros comentaristas que dicen, hay excepciones, pero Pablo decidió no mencionarlos. Bueno, entonces, pobre de Pablo, ¿cómo va a decir los corintios instrucciones sobre este tema que ellos han preguntado y no darles todo el cuadro? Entonces, si lo leemos simplemente, practicando exégesis, sacando lo que está en el texto, ¿qué es lo que dice? Dice, los que están casados, la mujer no debe separarse de su marido y el marido no debe abandonar a su mujer, pero en el caso de que fuera así, 2 mandatos: quédate sin casar, reconcíliese con su marido y nada. Dos posibilidades. El pasaje es clarísimo. No sé cómo podía ser más claro. Sin embargo, hay muy pocas iglesias que creen lo que Pablo dice acá. Ahora, ¿es porque Pablo está aislado y no hay otros pasajes que dicen lo mismo? Ahora, quiero que tomen sus Biblias y vamos a hacer esto rápido, lo más rápido posible, pero es muy importante hacerlo. Vayan con sus Biblias y vamos a confirmar esta enseñanza de Pablo en un montón de pasajes. Y déjame decir que entre este domingo, este mensaje y el próximo mensaje, vamos a ver 100% de los textos que hablan del tema de divorcio y de casarse de nuevo. Todos los textos, 100%. La vamos a ver la mayoría hoy. Pero queremos confirmar. Abren sus Biblias a Génesis 2, 23. Génesis 2, 23 y 24. Aquí es donde está instituido el matrimonio. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona,
porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué enseña acá? Este es el principio. Esto es el establecimiento de esta verdad. Vemos una nueva familia, una nueva carne. Vemos que es permanente. Se unen, son una sola carne. Es permanente. Jesús va a confirmar, porque va a leer este pasaje, va a citar este pasaje y va a decir lo que Dios ha unido, que el hombre no se separe. Entonces Jesús va a tomar este pasaje y enseñar que el matrimonio es permanente. Vemos acá permanencia y no vemos absolutamente nada que indica que es posible que esta una sola carne se puede dividir. Es imposible, no se encuentra. ¿Dónde está el divorcio en este pasaje? No está. Y más adelante Jesús va a decir en el principio. Esto es Dios estableciendo el matrimonio. Es permanente. Ahora, abren sus Biblias rápidamente a Mateo 19, versículo 3. Mateo 19, versículo 3. Vamos a ver Jesús enseñando este mismo pasaje. Mateo 19, versículo 3. Dice así. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos quieren meter a Jesús en esta controversia que ellos no podían solucionar. Vamos a ver eso bien en el próximo mensaje. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Entonces, él cita de vuelta lo que vimos en Génesis y después él agrega, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe, mandato en este caso, no lo separe el hombre. Entonces, Jesús está marcando desde Génesis, desde el principio, que el matrimonio es permanente y él, por las dudas, si no fue entendido, él agrega que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. No podía ser más claro. En Marcos 10, versículos 6 a 9, dice así. Marcos 10, 6 a 9. Busquen eso, por favor. Marcos 10, 6 a 9. Dice, Jesús dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así está otra vez. Algunos tendrían que decir que dos de los evangélicos están equivocados. Jesús está diciendo en el principio fue establecido como algo permanente y después él agrega el mandato por las dudas para que lo entiendan. Lo que Dios juntó, porque es él que los junta, no lo separe el hombre. Mandato. Ya están en Marcos 10. Vamos a Marcos 10, 10. Dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Los discípulos preguntaron porque encontraron a la respuesta de Jesús como muy duro, como muy específico. Y le preguntan entonces en privado lo que él había dicho a los fariseos. Y él aquí habla de un divorcio legal, porque se divorcian, lo repudian, divorcio, y se casa con otro. Entonces, es un divorcio legal, es un casamiento en segundas nupcias legal. ¿Y qué dice Jesús? Es cometer adulterio. Tanto el hombre como la mujer. Adulterio. ¿Podría ser más claro? La enseñanza de Jesús es muy claro acá. Vayan a Lucas 16, 18, ya lo citamos antes, pero quiero que lo vean con sus ojos. Lucas 16 y versículo 18. Dice así, Lucas 16, 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Otra vez tenemos un divorcio legal.
un segundo casamiento legal. ¿Y qué dice Jesús? Adultera. Adultera. ¿Podría ser más claro? Y ojo, que pueden mirar en el contexto. No estoy sacando nada fuera del contexto aquí. Mírenlo solamente para no predicar 15 mensajes sobre esto. Pero es clarísimo. Ahora vayan a Malaquías capítulo 2. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, así que lo encontrás justo antes de Mateo. Malaquías capítulo 2 y versículo 13. Malaquías 2:13. Dice así, Malaquías 2:13 en adelante, dice, y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dios está diciendo a Israel, ya no acepto sus ofrendas, ya no acepto lo que me traen al altar. Versículo 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces él dice acá, tenés una mujer de tu pacto, de tus votos, hiciste promesas y has sido desleal, que significa infiel, traición, una violación de los votos, violación del pacto. Versículo 15. ¿No hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Entonces dice que Dios los unificó. Ahora, miren el versículo 16 que dice, lo que dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Recuerden que repudio siempre significa divorcio. ¿Y qué dice aquí en cuanto a Dios y el divorcio? Dice que Dios lo aborrece. Y termina, entonces dice, al que cubre iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces allí está la actitud de Dios. Él aborrece el divorcio. ¿Y qué es el remedio? No ser desleal, no ser infiel, no romper el pacto que has hecho. Ahora vayan en sus Biblias a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 y versículo 1. Romanos 7:1. Les voy a dejar un momento. Quiero que vean estos pasajes. Romanos 7, versículos 1-3. Pablo comienza y dice así, ¿acaso ignoráis, hermanos, que pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Él está explicando realmente una doctrina que es la ley y que ellos están libres de la ley, y está ilustrando el dominio de la ley sobre ellos, la esclavitud de la ley sobre ellos, y va a decir después en Romanos 7 que como están muertos en Cristo, ya están muertos a la ley, libres de la ley. Eso es lo que él está argumentando. Pero mire su argumento, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada, ¿qué? Será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces él dice a la casada, mientras que tu marido vive, es irrompible, es permanente. Pero si muere, estás libre. Ahora, ¿qué dice? Si se une a otro hombre mientras que el marido vive, será llamada adúltera. La palabra llamada allí no es simplemente llamar así, sino es su título, es conocido públicamente, se revela delante de todos que es adúltera. Entonces, ¿qué es la definición de una adúltera? Uno que se une a otro hombre mientras que su marido vive. Y solo si muere él, ella está libre para casarse sin ser adúltera. Entonces, otra vez, la única forma de que alguien puede casarse por segunda vez es si su marido o su esposa muere.
Es muy claro. No podía ser más claro. 1 Corintios 7:39. Estamos volviendo a nuestro capítulo. 1 Corintios 7:39. Ya vimos esto. Es muy parecido a Romanos 7. Dice así. 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces está ligado, está restringido. Realmente la palabra significa atado. Está atado con su marido mientras que él vive. Pero si él muere, está libre para casarse en el Señor. Efesios 5. Conocemos bien eso. Búsquenlo si pueden. Pero Efesios 5. Voy a ser breve con esto simplemente porque son muchos versículos y lo conocemos bien. Pero dice en versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Más adelante, en versículo 31, dice, por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Solo quiero decir que creo que todos sabemos, Efesios 5 nos enseña que la relación matrimonial, de que es permanente, que el hombre ama a su mujer y santifica a su mujer, y no importa lo que hace la mujer, sigue fiel a ella, es una ilustración de Cristo con la iglesia. Simplemente quiero preguntar esto. Si interpretamos Efesios 5 con la idea de que el hombre y la mujer que están casados pueden divorciarse, pueden separarse, pueden dejar el uno al otro, entonces, ¿dónde está la ilustración? ¿Qué está ilustrando? Sería una ilustración de que Cristo es fiel hasta que no quiere. Cristo es fiel hasta que alguien le ofende. Cristo es fiel hasta que viene otra cosa. Pero lo lindo de este capítulo es que a la iglesia, que es todos los que somos salvos, no hay nada que puede romper nuestra relación con Cristo. Vamos a ser salvos. Somos miembros de su cuerpo. Somos su novia. Es permanente. Es irrompible. Y la ilustración de eso que Dios eligió es el matrimonio. Ahora, hermanos, esto es casi todos los pasajes de la Biblia que hablan de este tema. Casi todos. Hay muy pocos que no hemos mencionado. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero déjame hacer un resumen de todo lo que hemos visto. Primero, el plan original y eterno es que el casamiento, el matrimonio sea permanente. Permanente. Lo dice Génesis 2, Mateo 19 y Marcos 10. Fue desde el principio permanente. Segundo, el que se divorcie se casa con otro, adultera. Lo vimos en Marcos 10, Lucas 16, Romanos 7. Jesús lo dijo con toda claridad. Es imposible no ver lo que Jesús estaba diciendo, que si uno se divorcia y se casa con otro, comete adulterio. Hemos visto que hay dos opciones para el divorciado. Dos opciones. Está en nuestro texto de hoy. Quedarse sin casar o reconciliarse. Así que entendemos que puede haber un divorcio. Quizás alguien te divorcia a ti, no era tu idea. Quizás te divorciaste antes de conocer a Cristo. Puede haber sido un divorcio, pero hay solamente dos opciones para el divorciado. Quedarse sin casar, reconciliarse con su marido. Y no hay excepciones. No hay ninguna excepción. Ahora, algunos de ustedes están diciendo, pero pastor, dejaste afuera a Deuteronomio 24 y Mateo 19, 9. ¿Qué pasa, pastor? ¿Por qué dejas afuera esos? Son los más difíciles. ¿Tenés miedo de marcarlos? Bueno, déjame decir, tengo miedo de seguir a esos hoy porque me llevará otra hora. Pero no tenemos ningún problema. Lo vamos a ver en el próximo mensaje sobre este tema. Ahora, solamente déjame decir esto para no dejarlos en el aire. En Deuteronomio 24, que sí es un pasaje que muchos citan para argumentar que se puede divorciar, se puede casarse de nuevo.
Dice así en Deuteronomio 24, versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Solo quiero decir hoy lo siguiente. Cuando dice encuentra en ella alguna cosa indecente, han estado discutiendo por más de 2000 años, mucho más de 2000 años. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que encontró algo indecente? ¿Y cuándo lo encontró? Quizá lo encontró en el tiempo de desposado. Este pasaje no aprueba el divorcio y no menciona ningún permiso de casarse de nuevo. Simplemente fueron reglamentos que Jesús después va a decir que fueron dados por la dureza de vuestro corazón para saber cómo moverse legalmente. Pero no podemos basar lo que creemos sobre este tema sobre una palabra que es indecente, que Hillel y Shammai, que hablaremos en el otro mensaje, estaban discutiendo en el tiempo de Jesús. Esto es la base de la pregunta que hicieron a Jesús. Fue discutido por más de 2000 años, desde que fue escrito prácticamente, qué significa indecente. Número 2, Mateo 19, versículo 7 en adelante, dice así, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés le permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Les dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ahora vamos a ver esto en el próximo mensaje, pero quiero decirles que hay una excepción acá que dice salvo por causa de fornicación. Ahora, todos los comentaristas que quieren que eso sea permiso para casarse de nuevo, cambian eso. Lo cambian, lo podés ver en todos los comentarios, lo cambian a decir salvo por causa de adulterio. Y no dice salvo por causa de adulterio, dice salvo por causa de fornicación. Hay 46 usos de la palabra porneía, fornicación en el Nuevo Testamento. Ni uno solo está traducido con la palabra adulterio. 46 usos. Siempre es pecado sexual. Siempre es fornicación, pero no adulterio. Pero como quieren dar permiso a la persona que su esposa cometió adulterio, darle permiso a casarse de nuevo, cambian este versículo. Ahora, la verdad, otra vez, con la palabra porneía acá, no estamos seguros de a qué se hace referencia. Cuando lo vemos en el próximo mensaje sobre este tema, vamos a ver qué puede significar porneía acá. Y podemos ver si realmente le da permiso de casarse de nuevo a una persona que está casada. Pero quiero solamente dejar que Deuteronomio 24 y Mateo 19 son pasajes sobre los cuales no se puede basar nuestra creencia sobre este tema si los interpretamos para contradecir todos los otros pasajes que hemos hablado hoy. Todos los pasajes que hemos visto son clarísimos. Génesis, Malaquías, Marcos, Lucas, Romanos 7, 1 Corintios 7, Efesios 5. Todos son claros. Estos dos pasajes que tienen mucha controversia sobre la palabra indecente y mucha controversia sobre la palabra porneía o fornicación, lo veremos en el próximo mensaje en toda profundidad para ver qué es lo que está pasando así. Pero la palabra de Dios nos ha mostrado claramente hoy, les animo a volver a ver todos los textos que vimos rápidamente, a ver que la Biblia es muy clara. El matrimonio es permanente. El que se divorcia y se casa con otro, adultera. Es así. Es lo que dice vez tras vez tras vez. Si hay un divorcio, hay dos opciones. Quedarse solo o reconciliarse con su marido. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, otra vez, en nuestro texto de hoy,
no hay complicaciones. Mire lo que dice otra vez, versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, los casados, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ni es complicado. Es totalmente fácil de entender. Solo se complica cuando agregamos cosas. Ahora, ¿qué hemos aprendido hoy entonces? Bueno, para los solteros y viudas hemos visto que hay un mandato. El mandato para ustedes es, si no tienes el don de continencia y tienes deseos sexuales constantemente, casate. Es el mandato, casate. Casate en el Señor. Orad por la persona. Esperad en el Señor. Pedí que el Señor te guíe. Pero tu solución es casarte. Número 2, para nosotros que somos casados. Primero, déjame decir a los que quieren casarse algún día, casate bien y date cuenta que es permanente. Casate bien, es permanente. Y no es que vas a casarte con la persona perfecta para que permanencia sea fácil todos los días, sino es un compromiso con la permanencia del matrimonio, que te casas y prometes cosas en los votos, en lo bueno, en lo malo. Bueno, viene lo malo, quédate casado. En salud, enfermedad. Bueno, viene enfermedad, quédate casado. Es una decisión que Dios nos mandó a que el matrimonio es permanente y debemos practicarlo en forma permanente. Entonces, para los casados, si eres soltero pensando en casarse, acordate que es permanente. Entra en eso con el compromiso, los dos, de que sea permanente. No hay excepciones. Si eres casado hoy, que no te divorcies, como dice acá, que no se separe, que no se abandone. No es lo que Dios quiere que hagamos. Si ya eres divorciado, o si tu marido o tu esposa se divorcia de ti en contra de tu voluntad, acordate, quédate con las dos opciones que el Señor te dio. Quédate solo hasta que, o si podés, reconciliarte, pero no hay una tercera opción. No hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Y quiero hablar a la iglesia en este momento. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Vamos a someternos a las escrituras o vamos a someternos a la cultura? ¿Vamos a ceder a las presiones eclesiásticas, a las presiones de otras iglesias, a las presiones de grandes eruditos que agregan cosas a las escrituras, en este caso por el pragmatismo? ¿O vamos a seguir fieles a la palabra de Dios? A mí no me agrada ser el pastor en el momento que alguien nuevo viene a la iglesia. Vienen por un rato y después descubrimos que están divorciados y casados de nuevo. No me agrada ir a ellos a explicarles lo que estoy explicando en este mensaje y diciéndoles que no van a poder ser miembros de nuestra iglesia, que realmente necesitan separarse porque están viviendo en adulterio. No me agrada, no es lindo. Y no es lindo ver sus caras de tristeza, porque le gusta la iglesia, quieren estar en la iglesia. Pueden venir a la iglesia, pero no pueden ser parte de la iglesia. No me agrada, no es lindo, pero tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Y sí me agrada en ese sentido, que después de hacerlo, me doy cuenta que fui fiel a las escrituras. Ahora, en este tema, si no vamos a ser fieles a las escrituras, hay excepción tras excepción, tras excepción, tras excepción. La gente dice, ¿qué tal los que se divorciaron antes de casarse? ¿Qué tal donde había violencia en el hogar? ¿Qué tal el que estaba? Y ya he escuchado tantas cosas. Y son realmente algunos casos tristes, difíciles. Tenemos que seguir la Biblia. Si vamos a tomar una excepción, ya todas las excepciones entran. ¿Que vamos a ser árbitros de cuál excepción a la palabra de Dios queremos tomar o queremos ser fieles a la palabra de Dios? Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Ahora, una cosa lindo como práctico de nuestra posición es lo siguiente. Lamentablemente conozco a muchas iglesias y están llenos de personas divorciadas y casadas de nuevo. En mi opinión es 1 Corintios
5, que están envanecidos por aceptar el pecado en las iglesias. Y creo que es una de las razones por la debilidad en las iglesias de hoy. En nuestra iglesia, que tiene 37, 38 años, y muchísimas personas se han casado en nuestra iglesia. De todos ellos, solamente un matrimonio que se casó en nuestra iglesia se divorció. A mi conocimiento, las personas están viviendo solos, aunque no estoy seguro de eso. Y lamento ese caso. Pero ¿sabe qué? La juventud de nuestra iglesia aprenden y saben que cuando se casan es permanente. No miren alrededor a ver que todos sus maestros están divorciados y casados nuevos. No miren alrededor y decir que vemos que decimos una cosa y hacemos otra cosa. No vean que cuando el pastor está predicando 1 Corintios llega a versículos 10 en adelante y salta y no los predica o los cambia o agrega cosas o se va de vacaciones, como hacen algunos. Entonces, hermanos, que seamos fieles a las Escrituras, con compasión, con amor, pero enseñando lo que dice la palabra de Dios. Obedecemos al Señor, obedecemos a la cultura. Estoy consciente de que no di en profundidad la interpretación de Deuteronomio 24 y Mateo 19. Lo vamos a hacer en el próximo mensaje. Vamos a dedicar todo el mensaje prácticamente a eso, porque quiero que vean, que estén convencidos de la verdad de la palabra de Dios. Pero hoy hemos visto pasaje tras pasaje tras pasaje y nuestro texto que dicen claramente, donde no hay controversia realmente, donde la exégesis te lleva a la misma conclusión, que el casamiento, el matrimonio es permanente, que el que se casa con otro mientras que su cónyuge vive, adultera. Y que en nuestro texto hay solamente dos opciones: quedarte solo o reconciliarse con su marido, que son momentos tremendamente hermosos cuando eso puede pasar. Hermanos, que seamos obedientes. Y déjame terminar con esto, tanto para los hermanos como para cualquier que pueda estar mirando este video que no conoce a Cristo como Salvador. Otra vez en Efesios capítulo 5, nos acordamos, hermanos, que tu matrimonio es una ilustración de la relación que Cristo tiene con su iglesia. El amor agape es incondicional. Aunque pecamos en nuestros matrimonios, el matrimonio queda permanente, porque la ilustración es Cristo amando a la iglesia. A pesar de las falencias de la iglesia, Cristo ama. Cristo mantiene la relación. Cristo nos salvó. Cristo nos santifica. Cristo se presenta a nosotros como iglesia, a sí mismo, como novia. Entonces, hermanos, en nuestros matrimonios, que sean para la gloria de Dios, que estemos totalmente comprometidos con su permanencia, pero también con seguir principios bíblicos, porque nuestros matrimonios pueden ser hermosos, lindos, pueden traer gloria a Dios y pueden ser una ilustración para los jóvenes que no saben cómo debe ser un matrimonio y para el mundo que necesita ver el amor de Cristo hacia su iglesia. Eso es lo que ilustra, que trabajamos para que la ilustración sea fiel a lo que Cristo está ilustrando. Si estás mirando en esto y no conoces a Cristo como Salvador, allí en Efesios 5 dice, Cristo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La semana pasada terminé con este mismo pasaje. Cristo te amó tanto que se entregó a sí mismo por ti. Él murió en tu lugar. Él fue a la cruz porque la paga del pecado es la muerte. Y tú eres pecador y tú mereces la muerte. Y Dios tiene que ser justo y juzgar tu pecado. Pero Dios te ama. Y entonces Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Y Dios cargó sobre Jesús tus pecados. Tus pecados fueron juzgados en Cristo, en la cruz. Y Cristo llevó tu pecado sobre él. Pero Cristo resucitó en victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y si no conoces a Cristo como Salvador, podés tener vida eterna hoy. Podés tener perdón de pecados, porque alguien murió por tus pecados una vez para siempre en la cruz. Simplemente tenés que reconocer que eres un pecador. Tenés que decir al Señor, soy pecador, estoy arrepentido, necesito de un Salvador.
Y hoy pongo mi fe en la obra que Cristo hizo en la cruz por mí. Sé que Él murió en mi lugar. Él pagó la cuenta por mis pecados. Yo confío en Él como mi Salvador. Y el Señor te salvará, te perdonará, te dará vida eterna. Porque eso fue la obra de Cristo en la cruz. Ponga tu fe en Cristo. Él murió para salvarte. Él murió para perdonarte. Él murió para darte vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje. Te damos gracias que, claro, ayúdanos, Señor, a no complicarlo. Ayúdanos, Señor, a ver la sencillez de tus escrituras, aun si choca con el mundo y aun si choca con el mundo eclesiástico. Ayúdanos, Señor, a aplicarlo para que nuestros jóvenes puedan darse cuenta desde la entrada que el matrimonio es algo sagrado y permanente, que cuando se casan y dicen esos votos, están en serio, es para siempre. Y cuando tienen problemas en su matrimonio, tienen que superarlos por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, pero no pueden huir porque el matrimonio es permanente. Pedimos, Señor, que nuestra iglesia esté lleno de matrimonios permanentes que ilustran bien el amor de Cristo para la iglesia y que sean ejemplos para los jóvenes cuando quieren ver cómo debe funcionar un matrimonio cristiano. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos como iglesia a estar totalmente comprometidos con obedecer tu palabra, aun cuando no es popular. Ayúdanos a entender estos pasajes y que en los otros dos mensajes sobre este párrafo que podamos entenderlo mejor aún. Señor, pido que si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, que en este mismo momento que tu Espíritu Santo le convence de que es pecador y que no tiene solución para su pecado y que Cristo le amó tanto que fue a la cruz y murió por él. Pido, Señor, que pudiera ir en este mismo momento a ti en oración, reconociendo su pecado, pidiendo que Cristo le salva por medio de la obra de Cristo en la cruz. Pedimos, Señor, que nadie escuche esto sin Cristo y no se da cuenta que podía ser la última vez que escuche este mensaje. Que pongan su fe en Cristo como su Salvador para tener perdón y vida eterna. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Esperamos verlos pronto en las reuniones de la iglesia. Si no te anotaste, anotate. Y venga preparado. Quizás tienen preguntas esta vez. Pueden hacer preguntas. Y vamos a seguir hablando de este tema. Por favor, que vengan tempranos. Así los sugieres pueden acomodar a todos. Podemos seguir todos los protocolos. Todos podemos estar sentados tranquilos. Y para que los sugieres también puedan disfrutar de la reunión, por favor que guarden todavía los espacios sociales, las distancias sociales, tanto antes de la reunión y después de la reunión como en el medio de la reunión. Damos gracias a Dios por su protección sobre la iglesia. Queremos seguir siendo sabios en cuanto a eso. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos más adelante en la iglesia. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie y a cantar 2 estrofas del himno que dice: para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz, en la senda al andar con Jesús. Su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan a Él. Obedecer y confiar en Jesús
es la senda marcada para andar en la luz. Muchas gracias, Padre.